En este video, conocerás la historia de dos hombres cuyas decisiones marcaron uno de los episodios más dramáticos y controvertidos de los evangelios. Anás y Caifás, figuras de enorme influencia y poder, conspiraron para acusar injustamente a Jesús y llevarlo a un destino de sufrimiento. Estos líderes religiosos no solo orquestaron el juicio en su contra, sino que, en un acto de desprecio, lo humillaron públicamente, escupiendo en su rostro, propinándole bofetadas y burlándose de él. Sus actos marcaron uno de los momentos más sombríos en la historia del Nuevo Testamento. Sin embargo, sus acciones no quedaron sin consecuencias. Hoy descubrirás el destino de estos dos sumos sacerdotes, quienes, movidos por el temor y el deseo de conservar su poder, jugaron un papel clave en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 68, somos transportados al juicio de Jesús, una escena cargada de tensión y hostilidad. Los principales sacerdotes y el concilio, movidos por la envidia y el temor de perder su influencia, se unieron en una conspiración en su contra, recurriendo a testigos falsos que acusaban a Jesús de blasfemia. En ese ambiente de desprecio, el sacerdote de sumo confronta a Jesús y exige respuestas. Y entonces, en medio de su dolor y agonía, Jesús pronuncia palabras de poder y promesa: verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Para los líderes religiosos, estas palabras fueron consideradas como una blasfemia, y con un grito de condenación, se selló su sentencia. La historia de Anás y Caifás es una de traición y ambición que resuena a través de los siglos. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? En aquel tiempo, Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y los líderes locales se encontraban en una constante lucha de poder. Por un lado, estaban los líderes religiosos judíos, quienes ejercían su autoridad sobre el gran templo de Jerusalén, epicentro de la vida espiritual de los judíos. Por otro lado, las autoridades romanas buscaban mantener el control y la estabilidad política en la región. En medio de este complejo juego de poder, Anás y Caifás emergieron como figuras de enorme influencia. El templo no era solo un lugar de oración y encuentro espiritual, también era el centro económico y social de la comunidad judía. Ser sumo sacerdote implicaba una posición de inmenso poder, ya que quien controlaba el templo, controlaba también un importante sistema económico. Las donaciones de los fieles, el cambio de monedas y los sacrificios representaban ingresos significativos. En este contexto, Anás y Caifás, miembros de la secta saducea que negaba la resurrección, ocuparon posiciones estratégicas. Sus decisiones y acciones no solo afectarán a la comunidad judía, sino que también influirán en los eventos más trascendentales de la vida de Jesús. Anás fue designado como sacerdote de sumo por primera vez en el año 6 DC, bajo el gobierno de Quirino, gobernador de Siria. Durante su mandato, Anás desarrolló un sistema de influencia y nombramientos familiares que aseguraría el control del sumo sacerdocio en manos de su familia. Este sistema de poder consolidó su influencia, y aunque eventualmente dejó el cargo, su influencia perduró. Con su yerno Caifás como sumo sacerdote, Anás continuó manejando los asuntos del templo, manteniendo un dominio total sobre los rituales, sacrificios y leyes religiosas. Caifás, al casarse con la hija de Anás, consolidó esta poderosa alianza familiar. Al asumir el cargo de sacerdote de sumo en el año 18 DC, su influencia se extendió por toda la comunidad judía. A pesar de que Anás ya no ostentaba el título, su poder seguía siendo incuestionable. La relación entre Anás y Caifás fortaleció una dinastía que gobernó la vida religiosa y política en Judea. Juntos, formaron una coalición que enfrentaría los desafíos que el mensaje de Jesús y sus seguidores planteaban para su dominio. Uno de los momentos más tensos y dramáticos de la vida de Caifás se menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Este milagro generó una gran conmoción entre los líderes religiosos, que vieron en Jesús una amenaza a su estabilidad. Fue entonces cuando Caifás pronunció sus famosas palabras: es mejor que un hombre muera por el pueblo, a que toda la nación sufra. Con este argumento, el consejo vendió la decisión de acabar con la vida de Jesús, sin comprender que sus palabras tenían un significado profético mucho más profundo, pues Jesús, a través de su sacrificio, se convertiría en el Redentor de la humanidad. Después de la crucifixión, Caifás no cesó en su oposición a los seguidores de Jesús. Desató una persecución feroz contra los primeros cristianos, arrestando a Pedro y Juan y participando en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Fue él quien autorizó a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo,
para perseguir y arrestar a los seguidores de Jesús. Esta persecución reflejaba el temor de los líderes religiosos de perder su autoridad, y Caifás veía en el crecimiento del cristianismo una amenaza directa al orden establecido. En el año 36 DC, Poncio Pilato fue destituido de su cargo, y con su salida, Caifás también fue reemplazado como sumo sacerdote, finalizando así su largo mandato. Los romanos, quienes solían cambiar a los sumos sacerdotes para evitar la consolidación de poder, destituyeron a Caifás, lo que aumentó las tensiones en Judea y creó un ambiente de mayor inestabilidad. Detrás de Caifás se encontraba el poderoso clan de la familia de Anás, quienes residían en el barrio de los sacerdotes, cerca del palacio de Pilato en Jerusalén. Descubrimientos arqueológicos recientes, como un osario con la inscripción Yosef Bar Cayafa, sugieren que podría tratarse de la tumba de la familia de Caifás. Sin embargo, los días finales de Anás y Caifás estuvieron llenos de tragedia. Durante la captura de Jerusalén por los romanos, Caifás encontró su destino mientras defendía el templo sagrado, el mismo que Jesús había profetizado que sería destruido. La destrucción del templo fue interpretada por muchos como un castigo divino, y Flavio Josefo relató esta catástrofe como uno de los mayores desastres de la historia. El emperador Tito, quien lideró el asedio, rechazó una corona de victoria, afirmando que no había mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Estas palabras reflejan la magnitud de esta tragedia y el fin de una era de poder y ambición. La historia de Anás y Caifás es un recordatorio de las consecuencias del abuso de poder y de cómo la ambición humana puede conducir a una caída inevitable. Algunos relatos afirman que Anás encontró un último perturbador, golpeándose la cabeza en un momento de arrepentimiento al recordar su papel en la conspiración contra Jesús. Su legado y el de su familia quedaron marcados por una historia de intrigas y ambiciones que resuenan a través de los siglos. Al final, estas vidas, tan profundamente entrelazadas con la de Jesús de forma trágica, nos enseñan una lección eterna sobre el perdón y la compasión que él predicaba. La historia de Anás y Caifás nos recuerda cómo las profecías de Jesús se cumplieron y cómo, a pesar de la adversidad y la hostilidad, el amor y el perdón divino prevalecen como un mensaje de redención. Este relato nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe y el impacto de nuestras acciones en el mundo. Pero, ¿hasta dónde fueron conscientes Anás y Caifás del destino que trazarían sus decisiones? En su esfuerzo por aferrarse al poder, se convirtieron en personajes centrales de una historia destinada a cambiar el curso de la humanidad. Estos sumos sacerdotes, que en su momento simbolizaron la autoridad y el control absoluto sobre el templo y la ley religiosa, enfrentaron las consecuencias de sus actos de una forma que ni siquiera ellos podrían haber imaginado. Lo que comenzó como una conspiración para proteger su influencia culminó en el cumplimiento de una profecía devastadora que trascendió las generaciones y que sigue resonando hasta hoy. El templo, aquel símbolo de poder y gloria que creían intocable, fue reducido a ruinas. Las calles de Jerusalén, una vez llenas de vida, se convirtieron en el escenario de la tragedia, y aquellos que habían perseguido a Jesús y a sus seguidores quedaron atrapados en el círculo de una justicia ineludible. La destrucción del templo no solo fue un golpe a la estructura física, sino un recordatorio de que la ambición desenfrenada tiene su precio. Lo que parecía ser una victoria de control para Anás y Caifás se transformó en una herida profunda para toda la nación, una herida que todavía se siente en la historia sagrada. Los restos del templo, las ruinas que quedaron como testigos del pasado, sirvieron como advertencia para todos los que se dejen llevar por el deseo de control. Las palabras de Jesús, que predijo la caída de esa estructura imponente, se cumplieron de manera impresionante. Mientras el polvo se asentaba sobre los restos del templo, el verdadero mensaje de paz, amor y perdón de Jesús comenzó a florecer en los corazones de aquellos que, a pesar de las dificultades, decidieron seguir sus enseñanzas. Años después, al ver los escombros del templo, muchos reflexionaron sobre el impacto de las decisiones tomadas por figuras como Anás y Caifás. Su historia es un recordatorio eterno de que el poder humano es efímero, mientras que la verdad espiritual es inquebrantable. No importa cuánta influencia o control se tenga sobre este mundo, al final, todo queda expuesto ante la justicia divina. La caída de Anás y Caifás es, en última instancia, un recordatorio de que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino que pueden tener repercusiones que trascienden el tiempo y marcan a generaciones enteras.